Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, hermanos y amigos, especialmente en este tiempo de Navidad. Eh, y la Navidad es un acontecimiento maravilloso para nosotros que nos consideramos cristianos, porque es ese milagro extraordinario, ese regalo maravilloso que Dios nos hace de que la segunda persona de la Trinidad se haga uno como nosotros, viendo nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nos muestra su amor, haciéndose semejante a nosotros y de esta manera elevándonos a nosotros hacia Él. Entonces, nosotros los cristianos tenemos esta bella costumbre, ¿no?, que se fue paulatinamente dando dentro de la iglesia y cada vez se fue enriqueciendo con otras bellos adornamientos a lo que nosotros llamamos el pesebre. Ese pesebre que nos muestra a Dios pequeño, frágil, en una familia, con un papá, con una mamá, ¿no?, y que de esta manera también nos está mostrando cómo debe ser el amor de familia, pero nos está mostrando a la vez el amor del Padre hacia la humanidad que quiere salvarla. Y por esto es que el Hijo se hace obediente al Padre, toma carne débil como la nuestra, para de esta manera elevarnos. Pero esta costumbre no es de ahora a poco, ya lo vamos viendo que los apóstoles aproximadamente por el año 60, en la carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, San Pablo recuerda al pueblo cristiano que Cristo, Dios, la segunda persona en la Trinidad, se hace carne en una mujer, ¿no?, una mujer virgen, y nace de una mujer virgen. Entonces ya los apóstoles ya van dejándonos testimonio de este recordatorio que la iglesia tiene de este momento clave para la humanidad. Un momento clave porque Dios invisible, a Dios al cual nosotros no podíamos tener acceso, Él, en el amor que nos siempre mostró un amor fiel, a pesar de que el pueblo judío, caía constantemente en idolatría, en una prostitución, ¿no?, en una infidelidad de amor, como un amor conyugal, pero Él nos muestra esta siempre misericordia y se encarna pues en una mujer. Pero esta costumbre no es una costumbre mala, no es una costumbre mucho menos como algunos lo dicen, que es pagana, mezclada de mundanismo, ¿no? Que algunos mezclen cosas mundanas con esta bella costumbre de la iglesia católica es muy aparte, pero ya la palabra de Dios nos muestra que sí hay buenas costumbres que podemos hacer, que podemos realizar. Por ejemplo, este domingo 26 de diciembre de 2021, en que se celebra la fiesta de la Sagrada Familia, ¿no?, de Jesús, María y José, que nosotros la hemos convertido en una vieja costumbre para valorar el valor, ¿no?, de lo que es la familia, que Cristo quiere nacer en una familia, no Él directamente venir, sino que Él quiere pasar por todas las etapas de la vida de un ser humano, pues se busca una familia. Y aquí vemos a esta familia que tiene costumbres. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al versículo 43, que es una parte del Evangelio de este día, del día 26 de diciembre de 2021. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban todos los años. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, subrayo, de costumbre. Y acabada la fiesta, María y José regresaron
pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, a continuación de la Navidad, la iglesia nos va a regalar esta bella imagen de la familia que tiene estas costumbres religiosas, estas costumbres también espirituales, de celebrar, en este caso, la fiesta de la Pascua. Ahora nosotros, gracias a esta bella familia, estamos celebrando la Navidad, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Cristo, no vamos a decir, pues nació el día 25, ¿no? Lo que estamos celebrando es que un día Dios, Cristo, Jesús, se hizo carne. Este es el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la encarnación, ¿no? Y a continuación el nacimiento, que es lo que estamos celebrando. No celebramos el día 25, ¿no? Eso es lo de menos. Claro, el día 25 es el día en el que el sol se pone más radiante, ¿no? Hay un solsticio y los romanos celebraban también ese día a su dios Sol. Ahora, Cristo es el sol que nace de lo alto, como lo vamos a encontrar, pues, ahí en el Evangelio según San Lucas, ¿no? Bien, entonces, sin embargo, queremos analizar, queremos ver, queremos reflexionar a la luz de los textos bíblicos y las ideas que otros hermanos tienen, que son de otras religiones, pero que van afectando nuestra fe, nuestras costumbres cristianas, que nacen pues de los textos bíblicos y que lamentablemente muchos católicos al abandonar la iglesia luego empiezan a despreciar estas bellas costumbres. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, entonces, queremos ver que existen algunas congregaciones que ven mal esto de celebrar la Navidad. Por ejemplo, tenemos a los hermanos testigos de Jehová, quienes se les respeta grandemente. Ellos tienen sus ideas, bueno, son ideas de ellos, ¿no? De su página web hemos extraído esta parte pertinente relacionada a la no celebración de esta congregación de la Navidad. Y ellos, por ejemplo, van a decir aquí, en este artículo que colgaron en su página web. Jesús mandó, ¿por qué no celebran los testigos de Jehová la Navidad? Y dice, Jesús mandó que se recordara su muerte, no su nacimiento. Ojo, pero es que acá Cristo no está prohibiendo tampoco que no celebremos su nacimiento. El hecho que ahí por ejemplo, en Lucas, ¿no? Capítulo 22, versículo 19 y 20, cuando pues es la última cena, y él va a decir, hagan esto en memoria mía, ¿no? Cuando bendice el pan y el vino, que se convierten en su cuerpo y su sangre, ¿no? Y va a decir, hagan esto en memoria mía. Es que hay eso de decir memoria mía no es solamente un recordatorio, sino de que memorial, hacer memorial o memoria, es regresar al Levítico, por ejemplo, Levítico capítulo 2, versículo 2 y siguientes, en los que ahí se señala de que cuando se hace una oblación, por ejemplo, se entrega pan y harina, Dios va a decir, pues hagan esto en memorial. Y así encontramos, por ejemplo, en Número capítulo 10, versículo 10, también hagan esto en memoria mía, pero se hace en un contexto sacrificial. No es solamente un recordatorio, es llevarnos a un sacrificio. Entonces, a lo que aquí aluden los hermanos testigos de Jehová, no es solamente a un recordatorio, sino sí, al sacrificio, ¿no? A la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es que solo se recordara su muerte. En ninguna parte de la Biblia se va a decir, no celebren el nacimiento de Cristo. No, eso no. Luego ellos van a señalar, ni los apóstoles de Jesús ni los primeros cristianos celebraban la Navidad. Bueno, eso de que celebren o no celebren la Navidad no es indicador de que el resto de las generaciones siguientes de cristianos, ¿no?
no vayamos a celebrarlo. Eso la Biblia no dice, ¿no? No porque algunas cosas no hicieran los primeros cristianos, los demás, los que iban a seguir adelante, no lo iban a celebrar. Es más, como acabamos de señalar en Gálatas capítulo 4, versículo 4, si los primeros católicos, ¿no? San Pablo nos va a mostrar que recordaban la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en una Virgen. Luego dice, no hay prueba que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. De hecho, la Biblia no revela la fecha de su nacimiento. Bien, pues eso también es irrelevante porque nosotros no estamos diciendo que Cristo haya nacido el 25 de diciembre. Eso no se sabe. Hay muchos datos de la Biblia que no se saben. No se dice tampoco, por ejemplo, cuántos años tenía San José o cuántos años tenía María. La Biblia es un libro teológico, es una carta de amor, no es una biografía de alguien, una autobiografía, no. Se trata de dar, de transmitir hechos importantes para la salvación de las personas, pero no estos detalles que en realidad son algo secundarios. Pero no es que celebramos esa fecha. Los romanos paganos, por ejemplo, ellos celebraban ese día para su dios Sol. Entonces, el cristianismo, al momento que iba convirtiendo a cada civilización, a cada pueblo, sus costumbres paganas las iba reemplazando por las costumbres cristianas. Entonces, bien la iglesia hace para remover esos cultos idolátricos y paganos, la iglesia va colocando también efemérides, aniversarios o acontecimientos de nuestra fe cristiana. Entonces, como Cristo es el sol que nace de lo alto, como nos lo dice Lucas en su evangelio, este es un motivo para, ¿no? La iglesia poco a poco lo fue colocando en este día 25. En siglos antes de esto lo celebraba en el mes de febrero, pero bueno, enero, perdón, en enero, pero finalmente la iglesia con la luz del Espíritu Santo decide dejarlo en esta fecha. Vamos a ver algún otro comentario de estos hermanos. Dice, entendemos que Dios no aprueba la Navidad. Repito, ellos dicen, entendemos, ¿no? Entendemos, ellos lo entienden así. Entendemos que Dios no aprueba la Navidad, pues tiene su origen en costumbres y ritos paganos. Bien, entonces, no hay ninguna parte de la Biblia que diga que Dios no aprueba la Navidad, que Dios no aprueba el nacimiento de su Hijo Jesucristo, pero si Él lo mandó, no, Dios mandó a Jesús para que naciera de una mujer virgen, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a aprobar que se vaya a celebrar, pues, el nacimiento? Ahora, nuestra Navidad no tiene orígenes o costumbres paganas, para nada. Nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, nuestro Dios. No estamos celebrando al Dios Tamus o al Dios Sol de los romanos. No, no, nosotros lo tenemos bien claro que a quien estamos celebrando es a Cristo Jesús. A Él estamos rindiendo nuestra adoración y culto. Vayamos a ver alguna otra página, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una página muy conocida, gotquestions.org, y pues ellos dicen, ¿deben los cristianos celebrar la Navidad? ¿No? Ya dejemos de lado a los testigos de Jehová. Ellos responden, la polémica de si los cristianos deben celebrar la Navidad no se ha estado en discusión por siglos. Perdón, la polémica de si los cristianos deben celebrar la Navidad o no se ha estado en discusión por siglos. Bueno, ellos, los hermanos evangélicos, lo pueden discutir, pero nosotros los cristianos católicos, los que venimos desde Cristo, no, para nosotros no hay duda alguna. Luego van a decir, más abajo acá dicen, las tradiciones que rodean esta festividad tienen su origen en el paganismo, ¿no? Las tradiciones que rodean. Pero ¿qué tradiciones van a rodear? Vamos a decir, el árbol, ¿no? El árbol, las campanas, ¿no? Las velas. Pero si, por ejemplo, el uso de velas también se realizaba en el judaísmo, ¿no? Bien, etcétera. Entonces ellos dicen porque las tradiciones que rodean,
Pero nosotros no estamos pensando en que antiguamente los paganos tenían sus tradiciones, etcétera. No, nosotros tenemos muchas cosas que vienen del mundo, del paganismo, y no por eso somos paganos. Es más, imagínense, una persona que haya nacido el día 25, ¿qué? ¿Ya es maldita por haber nacido el día 25, el día del dios romano, el sol? Es una locura, ¿no? Es un absurdo. Entonces, te estaríamos diciendo pues que todas las personas, ¿no? Nacidas el 25 son paganas o hijas de un demonio, de un dios falso, ¿no? A ver, vayamos, veamos qué otra cosita más encontramos y nos van a decir. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Campanas, velas, muérdago y otras decoraciones se mencionan en la historia del culto pagano, pero el uso de estas en el hogar ciertamente no indica retornar al paganismo. O sea, aquí hay hasta una contradicción entre ellos. Luego más abajo dice, la Biblia no proporciona la fecha del nacimiento de Cristo, ya lo mencionamos. Más abajo dice, algunos cristianos piensan que puesto que el mundo celebra la Navidad, ¿no? El mundo, se entiende el mundo no cristiano, aunque cada vez se convierte más y más en algo políticamente aceptado. Bien, pues que el mundo también se haya acogido a esta festividad católica, cristiana, no significa por ello que porque ya el mundo está así como descristianizando el nacimiento, la Navidad, no por ello nosotros la vamos a dejar de realizar. Más bien, debemos encaminar o retornar siempre y conservar esa tradición tan bonita, la tradición eclesiástica, ¿no? No la tradición apostólica de celebrar la Navidad. Pero tenemos la base en la tradición apostólica y en la tradición escrita, en el Nuevo Testamento, como decía Gálatas capítulo 4, versículo 4, que hay un recordatorio de que ya siempre tenían en mente los primeros cristianos, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto de las campanas, las velas, ¿no? No, o sea, eso no implica que dejemos de celebrarlo porque algunos de estos objetos vengan del paganismo. Nosotros no celebramos los objetos o las tradiciones de los paganos, no, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos un poquito más, a ver qué tenemos por aquí. Y vamos ahora sí ya a ver por acá el verdadero significado de celebrar la Navidad. No pues en lo que nuestros hermanos evangélicos y otras denominaciones no católicas y también no cristianos, como por ejemplo los testigos de Jehová, porque ellos no creen que Cristo sea Dios, eh, que ellos tengan su entender la Navidad, se les respeta, es cosa de ellos, pero nosotros sabemos por qué lo celebramos y celebramos, ¿no? La alegría del nacimiento del Salvador del mundo allá en ese pueblito de Belén, ¿no? En el pueblo del rey David. Ahí está naciendo un rey. Y vamos a recordar lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 22 al 23, para que sepamos bien a quién celebramos. Abro cita. Ella, la Virgen María, dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. ¿No? Ahí tenemos a Cristo, su nombre Jesús significa Salvador, Salvador del mundo, del pueblo, dice. ¿Y de qué nos va a salvar? De lo más triste que hay en nosotros, que es el pecado. Pecado que nos arrastra hacia el suelo, hacia el lodo, y nos aleja de la luz de Dios, del amor de Dios. Es una ruptura tremenda. Estamos apartados de Dios. Nadie podía ascender al cielo por causa del pecado original que cometieron Adán y Eva. Entonces, Cristo viene a salvarnos de esta situación tan triste, ¿no? Tan dura, y de la muerte, ¿no? Versículo 22 y siguientes. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta Isaías, ¿no? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, Dios con nosotros. Entonces, este es el verdadero significado de celebrar la Navidad, ¿no? Conocer, saber, tener esa fe que Dios está con nosotros. Ya no estamos solos ante los problemas que día a día tenemos, las deudas, matrimonios difíciles, hijos de repente perdidos en las drogas, no tenemos trabajo, tenemos enfermedades graves, algún familiar también enfermo, pero no. Dios ha venido para curar nuestras heridas, para darnos fortaleza. Él está con nosotros, está a nuestro lado. Y obviamente Él también nos hace un llamado a la conversión, porque lejos de Él, estando en el pecado, rechazando su gracia santificante de vivir en los sacramentos, Dios, ¿cómo podría venir a estar con nosotros si nosotros no queremos convertirnos y seguir en el pecado? Esto es lo que estamos celebrando. Dios que viene al mundo, que quiere estar con nosotros. Eso es lo que celebramos en la Navidad y que sirva para nuestra conversión. Pero también celebramos otra cosita más, ¿no? La alegría de la vida, la alegría, sí, de la vida, porque nace Cristo, nace primero al encarnarse en la Virgen María, es un embrión, así, un embrión, y María, pues, ella siente esa gracia, ese milagro que Dios ha hecho en ella. Ya lo había hecho antes en otra mujer, en su prima Isabel, que no podía quedar encinta, embarazada, y hace este milagro de dar vida. Entonces aquí lo que nos está anunciando la Navidad es la alegría de la vida. Hoy, contra estas ideas abortistas que muchos católicos, si bajo justificaciones endebles, de como por ejemplo de que porque esa familia es pobre, mejor que aborte, o porque el niño puede nacer con deficiencias, digamos, alguna deficiencia física, que aborten, o porque fue una violación, no, aunque ese niño no es culpable de nada, ni tampoco el aborto va a desviolar a la jovencita, a la niña, a la mujer, no, eso no va a restablecer el dolor de la violación. Al contrario, se convierte en una oportunidad para crecer en el amor, para que aquella adolescente o aquella mujer encuentre un motivo de propósito de vida, que es amar a un ser humano que no lo quiso, que ha venido de esta manera, pero que hay que mostrar amor. Es la forma como nosotros crecemos, es como damos nuestra vida, como Cristo dio la vida por nosotros en la cruz, ¿no? Esta cruz que nosotros, que de repente esta mujer, esta niña no eligió, pues se puede convertir en una luz para ella, en un motivo, en un propósito de vida. Entonces celebramos la alegría de la vida y también el anuncio de la buena nueva, como nos va a decir Lucas en el capítulo 2, versículo 9 al 11. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz a los pastores que estaban cerca de Belén. Continúo. Ellos sintieron un gran temor. ¿No? Era como un espectro, ¿no? Era como un espectro. Ellos sintieron un gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no teman, repito, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría. Repito, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Repito, les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es una buena noticia. Una vida, una nueva vida, es una buena noticia, ¿no? Es un ser que viene con sus dones, con sus talentos,
y desde pequeño hay que ir formándolo para que crezca no solo en la fe, sino también en cómo ayudar a transformar el mundo. De repente va a ser alguien que le guste los temas de la ingeniería, los temas de salud, los temas de negocios, etcétera, o de política, etcétera, donde se necesitan mejores, buenos cristianos, ¿no? Que no claudiquen a la fe, que no apostaten de la fe como muchos políticos han dejado que los que en diferentes países donde la mayoría es cristiana sean, ¿no?, estados laicistas, o sea, en otras palabras, sin religión oficial, sin fe, así, digámoslo así. Así han claudicado en sus parlamentos, en sus congresos, y han dejado que los pueblos sean cristianos, ¿no? Ahora, laicistas, que cada uno eh, practique su fe a escondidas prácticamente, en su dormitorio, en su casa, en el templo, pero ya en el trabajo no. O sea, hay países como Canadá, por ejemplo, que ya no permiten que uno ponga una estampa en su escritorio, etcétera. No, hay una buena noticia, una gran alegría. Y eso es lo que nosotros celebramos en la Navidad, alegría, ¿no? La buena noticia, el evangelio que nuestro Señor Jesucristo viene a salvarnos, porque nos dice aquí, hoy en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, un sucesor de David, un rey, ¿no? El Mesías, el ungido, el Señor, el Kyrios, Dios. Eso es lo que nos está diciendo, que Dios ha nacido. Y tenemos otro motivo más, porque celebrar, hay varios motivos, ¿no? Varios motivos, ¿no? El donarse uno mismo a los demás. ¿Qué mejor regalo a Dios? Da regalos. En el nacimiento de Jesús, eh, en los días siguientes, meses de repente, vinieron los reyes, los magos de Oriente, magos, con objetos, con regalos, con presentes. A un rey se le dan presentes y un niño después es como un rey, ¿no? Es una vida, nosotros damos regalos, celebramos los baby showers, etcétera, y porque es una alegría, ¿no? Dar. Y lo que queremos es darle al Señor nuestra conversión y nuestro crecimiento espiritual de día a día, las luchas que hacemos todos los días cotidianamente para ser mejores, para dejar algún pecado de esos capitales, ¿no? Para crecer en las virtudes que acompañan a las bienaventuranzas, a cumplir mejor un mandamiento, a crecer más en la fe, ofrecerle más lectura bíblica, ofrecerle más minutos de oración, de ofrecerle más días de Eucaristía, etcétera, ¿no? De transformar un defecto que tenemos en una virtud, de mejorar nuestros ambientes de trabajo, el vecindario, la política, etcétera. Recordemos que estos magos llevaron presentes, ¿no?, a Jesús. Ahí en Mateo capítulo 2, versículo 11, lo encontramos. Y al entrar en la casa, los magos encontraron al niño con María, su madre. Su madre. O sea, Mateo nos vuelve a repetir que María es su madre, madre del Señor Jesús, ¿no? Y postrándose, le rindieron homenaje. Entonces, el postrarse, en este caso, ¿no? Ya es una indicación de adoración. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, regalos, ¿no? Dones, oro, incienso y mirra, ¿no? El oro es para los reyes, el incienso es para Dios, la mirra es para el hombre. Que lo que nos está diciendo ahí, pues, que Cristo es rey, el rey de nuestros corazones, ¿no? Incienso, porque este agradable aroma en los sacrificios que celebraba el pueblo judío ascendía hacia el cielo, ¿no? La mirra mostrándonos que Cristo era hombre, que sufrió, lloró, murió y resucitó. Entonces, hay regalos, hay dones. No encerremos nuestro corazón con nuestras mezquindades, con nuestros egoísmos, con nuestros rencores, resentimientos, venganzas. No, este es tiempo de Navidad, tiempo para cambiar, tiempo para regalar lo mejor a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, lo mejor que hay en nosotros, ¿no?
Cristo nos invita a cada día a hacer una conversión. Entonces demos muestras pues de esta conversión. Entonces, y finalmente, vamos a poner un ejemplito más, el de las velas, ¿no? Que señalan los hermanos separados que eso de las velas, las campanas, el árbol de Navidad, etcétera, tantos objetos que rodean nuestros pesebres, dicen son paganos. No, no. Nosotros lo que queremos decir con las velas es que Cristo, el verbo o la palabra, es la luz del mundo, como dice Juan capítulo 1, versículo 4 y 9. En ella, en la palabra, en el verbo, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, eso, o sea, todos estos motivos, todos estos adornos tienen un significado teológico, no están por estar, tienen un motivo teológico, inspirados en la Biblia. Cada uno de lo que hemos venido revisando, todos tienen su base, su amparo en la Biblia, en los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí las velas con este resplandor de su luz nos están recordando que Cristo Jesús es la luz del mundo. Y en esta luz está la vida, ¿no? Que brilla en nuestras tristezas, en nuestros fracasos, en nuestras pérdidas, ¿no? Para tener esa claridad de, porque hasta incluso en los fallos, en los errores, nos hace recordar que somos seres humanos, que somos perfectibles, que cada día estamos encaminados hacia lo alto, así como las plantas, cuando va amaneciendo y va surgiendo con más potencia el sol, se van levantando hacia el sol, hacia arriba. Así estamos invitados. Esta luz nos invita a elevarnos hacia Dios. A eso vino Cristo, a iluminar nuestra mente de las tinieblas del pecado, ¿no? A dejarnos, pues, iluminar, ¿no? A iluminar. Entonces, estos eh, son los sentidos varios para celebrar la Navidad. Cristo nos trae alegría, nos muestra el sentido de la vida, el sentido de crecer hacia Dios, convertirnos, a donarnos, a dar regalos, no solamente estar pensando en yo siempre, ¿no? No, salir de nuestro corazón, ¿no? Y recordar que siendo tan pequeños, Dios se hace pequeño como nosotros para engrandecernos, como lo va a decir el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Y entonces, hermanos, sí se puede celebrar la Navidad. Los textos bíblicos que hemos visto nos muestran que no existe ninguna prohibición, que no tiene cuestiones paganas o nosotros más bien hemos cristianizado el mundo pagano. Toda la Europa fue conquistada por el cristianismo, ¿no? Liberamos a Europa y otros continentes de la oscuridad, de las tinieblas, y llevamos a Cristo la luz del mundo. Que pasen una feliz Navidad, hermanos. Que la luz de Cristo los acompañe siempre.